Hola, ¿qué tal? En nuestra clase del día de hoy de Dimensión Ético-Política de la Praxis Docente, el tema que vamos a tratar es un tema que es acerca de las virtudes. Tiene que ver con los actos humanos, con el acto educativo y cómo se proyecta sobre las dimensiones sociales, la dimensión que tenemos con las demás personas y la dimensión política también, la nueva realidad que queremos construir, que queremos que nuestros educandos sean capaces de construir en un futuro. Para eso vamos a trabajar con un texto del pedagogo Paulo Freire, que seguramente ya lo han tratado en alguna otra materia o lo conocen, de manera que no hace falta introducirlo, y su texto es de las virtudes del educador. Más precisamente se trata de una conferencia que este pedagogo brindó acá en Argentina a fines de la década de los 80, de 1980. Bien, lo que preocupa a Paulo Freire justamente es hacer una reflexión crítica acerca de las virtudes del educador. ¿Qué virtudes debe tener el educador? Y cuando hablamos de virtudes no nos referimos a esta definición clásica de la virtud como una disposición que tiene el ser humano porque repite una serie de actos, el hábito que se le forma, etc. Sino que cuando hablamos de virtud, hablamos de la forma de ser del educador. ¿Cómo debe ser el educador? Y Paulo Freire lo vincula justamente, como hemos anunciado al principio del video, con un plano puramente político, ¿sí? Apuntando a, bueno, qué virtudes tiene que tener el educador para que haya una transformación de la realidad. Y también habla de la dimensión social de la virtud, ¿no? ¿Qué virtudes tiene que tener el educador para relacionarse con los demás? Esa es la dimensión de querer construir una sociedad más justa, ¿sí? Las virtudes, en el fondo, para Paulo Freire, tienen que apuntar a construir una sociedad más justa. De manera que hay que ver cuáles son esas virtudes que debe tener el educador y que debe inculcar en los educandos para la construcción de esta sociedad que él anhela. Ahora bien, él va a recomendar una serie de virtudes a su juicio personal. La primera de ellas es la virtud de la coherencia. La coherencia entre lo que digo y lo que hago. O mejor dicho, la coherencia entre el discurso y la práctica. La coherencia entre lo que yo digo, lo que yo sostengo, mis creencias, mis ideales, y por otra parte lo que yo hago. Si verdaderamente se ve reflejado en lo que yo hago, aquello en lo que yo creo, aquello que yo predico o aquello que yo sostengo, aquello que yo pienso, ¿sí? En la dimensión política esto es importantísimo. Piensen ustedes en los candidatos. Si los candidatos hablan mucho y hacen poco, o hablan y después no cumplen con lo que prometen, en la dimensión política estos candidatos caen a pedazos, digamos. No logran alcanzar el poder y tampoco logran ganarse la confianza de los individuos. Pensemos también que en la dimensión social, esto es importante en cuanto a mi relación con los demás. Así como el político que dice una cosa y hace otra no genera confianza entre los votantes, en el ámbito personal, aquel docente o aquella persona que termina haciendo una cosa contraria a lo que dice, no se gana la confianza de sus amigos, conocidos, familiares o la confianza de sus educandos. De manera que la coherencia, como dice Freire, una cita de él, la coherencia es una virtud norteadora. La coherencia es un norte, un punto de referencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Freire, es a partir de esta virtud que se generan, nacen o brotan el resto de las virtudes. Vamos a proseguir con la segunda virtud que él considera. La segunda virtud que cae bajo la consideración del pedagogo Paulo Freire es aprender a luchar con la tensión entre la palabra y el silencio. Ya sea que se trate de la palabra nuestra, del educador y del educando, y el silencio nuestro o del educando también, ¿no? Es decir, para que haya verdaderamente un diálogo entre individuos, yo como educador y mis educandos, tiene que haber la mediación de la palabra y del silencio. Alguien que habla y otro que escucha. Pero no que caer en ninguno de los extremos, ¿sí? Que la palabra y el silencio no sean unilaterales. ¿Qué significa esto? Que el docente, que nosotros, que el educador, no hable todo el tiempo ni tampoco escuche todo el tiempo, ¿sí? Así que el educando tampoco escuche todo el tiempo ni hable todo el tiempo. Lo que queremos es que se fomente un diálogo entre las dos partes, ¿sí? El educador tiene que ser capaz de escuchar, capaz de hospedar la palabra del educando, lo que me dice aquella persona que está aprendiendo. Tenemos que ser capaces de hacer silencio, pero no hacer silencio para siempre, sino hacer un debido silencio para después poder
responder adecuadamente a las inquietudes de nuestros alumnos, de los educandos. Hay que fomentar el diálogo, palabra que venimos repitiendo, y no el monólogo, ¿sí? En el caso del monólogo, el educador se transforma en el protagonista del acto educativo y los educandos pasan a ser unos sujetos pasivos, ¿sí? Meramente como contenedores reciben la palabra del educador. En cambio, lo que hay que apuntar es al diálogo, en el cual el educador reconoce y le da el lugar adecuado a los educandos como sujetos activos del proceso educativo, y el educador, los docentes, los maestros, los profesores, nos transformamos en aquella ocasión que permite que el educando despliegue, se desarrolle y potencie su potencial, lo que tiene dentro. Hay una frase muy importante de Freire al respecto, que es que no hay pregunta tonta ni respuesta definitiva. Y esto es importante tenerlo en mente al momento de dictar las clases, ¿sí? El auténtico conocimiento que se genera en los educandos nace de la pregunta. Cuando se preguntan, ¿qué es esto? Cuando se preguntan, frente a esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué corresponde hacer? ¿Sí? De manera que la pregunta es fundamental, es estimulante, es movilizante. Y la postura del educador, cuando recibimos una pregunta de los alumnos, por más tonta que pudiera parecer en primera instancia, por más ridícula o que pareciera que denota cierta ignorancia por parte del educando, asumir esa posición de soberbios estaría yendo en contra del educando, en contra de este espíritu movilizante, en contra del espíritu de la pregunta. Por eso, en clase hay que evitar todo tipo de burla cuando los educandos, cuando los alumnos formulan sus interrogantes. Y hay que evitar la burla ya sea por parte nuestra del docente como por parte de sus compañeros, ¿sí? Porque si nos burlamos, lo hacemos sentir menos y en definitiva, la burla conduce al silencio y mata la inquietud, mata la creatividad que hay en aquel educando al momento de formular la pregunta. Piensen ustedes que si el educando realmente hace una pregunta es porque eso realmente le interesa, porque quiere conocer, está movido por algo. Ahora bien, la tercera virtud que señala Paulo Freire en su conferencia es trabajar en forma crítica la tensión entre subjetividad por un lado y objetividad por el otro. Él la amplía un poco más, él dice entre conciencia y mundo, entre práctica y teoría, entre el ser social y conciencia, etc. La clave de lo que está formulando este autor es que para transformar el mundo, las condiciones materiales de la existencia, las circunstancias en las que estamos, hay que cambiar las conciencias de las personas. Tenemos el mundo por un lado y la conciencia por otro. Paulo Freire lo que dice es, no hay que cambiar primero la realidad para que después cambie la gente. Y dice, no hay que cambiar a la gente para que cambie la realidad, sino que lo que hay que hacer es, cuando cambiamos la realidad, al mismo tiempo va cambiando la gente. Es una transformación que se da de manera simultánea. No es primero una cosa y después la otra, sino que la conciencia va cambiando a medida que vamos cambiando el mundo. Yo mismo, como educador, me voy transformando, voy siendo una mejor versión de mí misma, mientras voy transformando el mundo. Por eso la frase de Paulo Freire, yo me transformo al transformar. ¿Al transformar qué? Justamente la realidad. Siempre teniendo en cuenta que estas virtudes nos relacionan con otros y se abren a la esfera de la dimensión política, ¿no? De ahí que el nombre de esta materia sea dimensión ético-política de la praxis docente. La cuarta virtud que señala este pensador de la educación es comprender y vivir la tensión entre el aquí y el ahora del educador y el aquí y el ahora de los educandos. Habría que definir un poco qué es esto del aquí y el ahora. El aquí y el ahora vendría a ser el lugar y el tiempo, ¿no? Podemos decir de alguna forma que el educador no vive lo mismo, no pasa por las mismas situaciones, por las mismas experiencias en este momento que por las que está pasando el educando, ¿sí? Los dos están en momentos de su vida distintas, pertenecen a familias diferentes, incluso por ahí tienen poder adquisitivo distinto, vienen de un trasfondo sociocultural o familiar totalmente distinto. Y esto es algo que no hay que olvidar, que no hay que darlo por obvio. No hay que suponer que el educando piensa igual que yo, tiene mis mismas nociones, está en mis mismas condiciones, o que yo estoy en las mismas condiciones que él, sino que los dos somos como dos microcosmos o dos mundos distintos, diferentes. Pero que esto no sea algo negativo, sino que se construya un puente entre los dos, ¿no? Por eso hay que comprender y vivir esta tensión.
Hay que ser capaces de acceder a la realidad del otro, al mundo del otro, al allí nuestro, que es el aquí del otro, y hay que permitir que el otro también pueda acceder al nuestro, ¿sí? Por eso la frase de Freire, mi aquí es el allá de los educandos. Es decir, mi mundo, mis experiencias, mi realidad, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, el camino que yo he transitado, para los educandos es algo ajeno, algo que está allá, no es el aquí de ellos. Ellos están pasando por otra experiencia, por otra realidad. Nosotros tenemos que ser capaces de tener esta apertura que nos permite introducirnos en el mundo de ellos y que ellos puedan tomar conciencia también del nuestro, ¿sí? Siempre en el marco del intercambio y del diálogo saludable. Y por último, la última virtud que señala Paulo Freire es aprender a experimentar la relación tensa entre la paciencia y la impaciencia. La clave siempre para él cuando dice aprender a manejar la tensión entre dos extremos es que nunca hay que caer en ninguno de los extremos, sino que hay que intentar llegar al punto medio, a la mitad del camino, del recorrido, podríamos decir. En el caso de la paciencia y la impaciencia, ser absolutamente paciente, un docente que es absolutamente paciente, equivale al quietismo, a no hacer nada, a estar quieto, a que no haya transformación, a que uno no tome la iniciativa de querer mejorar la situación en la que se está. Y por otra parte, ser absolutamente impaciente nos lleva siempre a estar en una acción permanente, sin que haya ningún descanso, sin que haya ninguna meditación, reflexión de lo que se está haciendo, ¿sí? Son los dos extremos que tenemos que evitar nosotros como educadores. Lo que dice Paulo Freire, alguna de sus citas significativas de este discurso, es vivir pacientemente impaciente, es decir, no caer en ningún extremo. Él habla de vivir la impaciente paciencia. De alguna manera, nosotros como docentes en el aula tenemos que saber conjugar estos momentos de paciencia e impaciencia. Paciencia para seguir escuchando a los alumnos, para demorarnos en aquellos temas que necesitan una mayor comprensión, una mayor dedicación por parte nuestra, para que los educandos puedan triunfar en ese conocimiento que se quiere adquirir o que se quiere enseñar o transmitir. Y también la impaciencia necesaria para en aquellos momentos que hay que proseguir, que hay que seguir adelante, que no hay que estancarse o quedarse en lo que hemos adquirido, lo que hemos recibido, el conocimiento que alcanzamos, sino ir superándonos. Por eso la impaciencia también. Obviamente tiene que ser una impaciencia regulada, porque si estamos constantemente yendo de conocimiento en conocimiento, impartiendo clase tras clase, yendo de tema tras tema, y no damos unos espacios como de oasis, de descanso, de reflexión o de trabajo sobre contenido que se ha adquirido, el alumno termina totalmente atosigado, ¿sí? El hacer por el mero hacer hace que el alumno pierda sus energías, pierda sus fuerzas. Y que en definitiva la acción educativa que nosotros intentamos llevar adelante con ellos pierde su norte, su sentido. En conclusión, estas 5 virtudes del educador lo que hacen es ayudar no solo a poder leer la realidad de nuestros alumnos, a conocer los distintos contextos, sino que también se orientan estas 5 virtudes a generar un cambio en el mundo y también en nuestros educandos para seguir construyendo una sociedad que sea cada vez más libre y más justa. Ahora bien, la consigna que yo les voy a pedir, la tarea para este tema que acabamos de ver, es que ustedes en el foro que vamos a dejar en la plataforma puedan compartir cuál creen que es la virtud que no puede faltar en ningún docente. Obviamente son muchas las virtudes que debe tener todo docente, pero a juicio personal de ustedes, ¿cuál es la que más les llama la atención o que creen que es indispensable que todo docente tenga? O que quizá puedan reconocer en algún docente que hayan tenido y que les ha dejado alguna huella. Así que esperamos la respuesta de ustedes en el foro y nos leemos ahí.